Con esto de que se extendió el encierro, sigo sin saber si la buena es la de cal o la de arena. Y antes de que juzguemos a Gatell, no quiero hablar de política, sin embargo, Gatell habló de cierta fecha, sí, de febrero y marzo. Desde marzo nos está diciendo que esto iba a ser muy largo y nosotros creo que pensamos otra cosa. Y ahora Gatell ya no es el héroe, ahora es el villano. Pasó de héroe a villano. Qué rápido cambian las cosas. Qué manera de comenzar este mensaje en esta mañana. Muy bienvenidos sean todos al primer capítulo de nuestra serie Mente Maestra. Y a manera de participación, ¿qué les parece si anotan en los comentarios quién es su héroe? Su ídolo puede ser de ahorita o de hace 1000 años. Lo importante es que exista. Superman y el Hombre Araña no aplican. ¿Quién es tu héroe? Y esta serie va a girar en torno a la vida de Pablo. De hecho, Mente Maestra se refiere a la vida de Pablo. Ese es mi héroe. Cuando llegue al cielo, al primero que quiero ver es a Pablo. Me impacta su vida, es mi mayor influencia, me encanta. Siempre me conecto con Dios cuando leo. Sé que a ustedes les gusta el Salmo 23 y las ovejas, pero a mí me encanta Pablo, sus epístolas. Una tercera parte del Nuevo Testamento es de Pablo. Y Pablo tiene una mente magistral, profunda. Las epístolas, las cartas de Pablo las escribió hace 2000 años y todavía hoy, 2000 años después, las estamos descubriendo, las estamos entendiendo. Una mente prodigiosa. Y vamos a desentrañar sus secretos y sus principios en estas 5 semanas. De modo que les ruego que no falten a ningún capítulo de estas 5 semanas de la Mente Maestra. Y Pablo no empezó así. Pablo tenía sus problemas. Pablo muchas veces no se entendía, así como yo muchas veces no me entiendo y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Y lucho con mi mente. Pablo luchaba con su mente. En cierta ocasión dijo, miserable hombre que soy, porque deseando hacer lo bueno no lo hago. Y hago lo que no quiero. Y esta historia de Pablo creo que nos va a inspirar a tener un mejor entendimiento de nuestra mente, a conocer nuestra mente, a ver cómo funciona nuestra mente. Y Pablo no lo hace con términos científicos, pero sí lo hace de una manera muy práctica, de modo que vamos a ver cosas muy interesantes. De modo que, ¿qué les parece si leemos un fragmento de la vida de Pablo? Encontramos, y esto va directamente al asunto de la mente, en segunda carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 10, en su versículo 1. ¿Están listos? Esto va a cambiar nuestras vidas. Estoy sumamente emocionado con esto. Creo que Dios va a tratar y a obrar y a cambiar muchos de nuestros corazones. De modo que, ¿qué les parece si le dices a la persona que está a tu lado, al familiar, al primo, al cónyuge, a tu hijo, dile, esto va a cambiar tu vida, esto va a cambiar tu vida, esto va a cambiar tu vida, esto va a cambiar tu vida. Muy bienvenidos sean una vez más. Gracias por estar aquí, por permitirnos entrar en sus casas. Y vamos entonces a este pasaje de Pablo en su segunda carta de Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice así, por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Y quiero darles un contexto de esto que Pablo está aquí diciéndonos. Pablo estaba siendo juzgado en sus intereses, en sus motivaciones, que no estaba actuando conforme a Cristo, sino conforme a criterios humanos, que estaba siendo interesado. Y quiero que vean cómo Pablo lleva este asunto a una consideración mayor, que es cómo tú y yo enfrentamos las cosas que tal vez esta semana, que tal vez en el pasado, que tal vez en el futuro tendremos. Complicaciones, presiones, situaciones mil. Cómo enfrentarlas, cómo tratarlas. Y Pablo nos dice, yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos.
Pues bien, le suplico, y aquí Pablo dice, puedo ser atrevido y voy a ser atrevido con esas personas que dicen que actuamos como la gente de este mundo. ¿Cómo actúan la gente de este mundo? Pablo lo dice, son interesados, son oportunistas, según los intereses personales. Y cierto, 2000 años después es cierto. Pablo, 2000 años después, tienes razón. Dice de acuerdo al interés personal. Y continúa Pablo esta increíble enseñanza. Dice Pablo en este versículo, el versículo 3, sí, es cierto que vivimos en este mundo, pero nunca no actuamos interesadamente, no somos oportunistas, no estamos aquí para ver qué nos pueden dar. No actuamos así como la gente, no peleamos, no ganamos nuestras batallas como el mundo. ¿Cómo entonces, Pablo? Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para, vean esto, destruir. Tienen el poder, nuestras armas tienen el poder para destruir las fortalezas del enemigo. Y aquí hay dos palabras que quiero recalcar. Poder viene del griego dunamis y significa dinamita, algo que hace explotar, y fortaleza no es una palabra que usamos, sin embargo, Pablo la usa para referirse a prisiones de engaño. Vivimos en una dimensión, y algo importante a considerar es que Pablo, esto no lo considera el Antiguo Testamento, Pablo es quien como que abre el telón, Pablo es quien trae este tema a la mesa, el asunto de la oscuridad, el asunto de estas fuerzas invisibles, y habla de estas fuerzas con esta palabra fortaleza, y es ahí donde nos aprisionan con su engaño. Y creo que es importante que consideremos esta dimensión porque muchos la obvían en sus luchas diarias y otros la exageran. Y vamos a tener el punto adecuado, el punto de Dios en cuanto a esta lucha que enfrentamos. Y Pablo continúa en su carta, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Vean esto, esas fortalezas, lo que nos mantiene prisioneros al engaño, a cosas que tal vez tú no entiendas y que Pablo menciona en sus cartas, esta lucha con el pecado, por qué es que la vida es así. Vamos a entenderlo mucho en esta lucha que se da en nuestra mente. Destruir las fortalezas del enemigo y los argumentos de los que están en contra nuestra, acabando con el orgullo que no le permite, vean esto, a veces pensamos, es que me da vergüenza esto de Jesús. No es que te dé vergüenza, es el orgullo lo que no nos permite conocer, ni permite que otros conozcan de Dios. Así podemos cautivar, vean, una vez que usamos estas armas que nos empleamos en esta guerra, que no es contra otros, sino es en nuestra mente. Así, vean esto, así podemos tener control de nuestra mente. Nuestra mente ya no llega a ser nuestro enemigo, es nuestro aliado. Así podemos tener control de nuestra mente. Dice Pablo, así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Eso es dominio propio. Y Pablo habla de esto y vamos a ver lo que está detrás de cómo piensa Pablo para entonces poder ir de frente y tener control más de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones. Porque tal vez tú digas, es que quiero tomar mejores decisiones, es que quiero sentirme mejor, pero eso no depende de ti, depende de cómo estás en tu mente, cómo están tus pensamientos. Lo que define quién eres no es lo que tienes, puedes, sabes o aún quieres. Lo que define quién eres es tu más importante pensamiento. No somos lo que tenemos, podemos
sabemos o aún queremos, somos nuestro más importante pensamiento, sino el más importante pensamiento. De modo que quiero brevemente darles el título de mensaje: la lucha es en la mente. La lucha es en la mente, la lucha es en la mente, la lucha es en la mente. Una vez más, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y vamos a hacer una prueba muy breve. Vamos a ver cómo están nuestros pensamientos. Vamos a evaluar nuestra vida mental. Vamos a ver qué tipo de gorro usamos. ¿Por qué gorro? Porque es la funda mental. Es un gorro. Vamos a ver cuál usas y vamos a considerar 3 cosas. Y quiero que te califiques del 1 al 10. ¿Cómo están tus pensamientos? Considerando que 1 es bien preocupado, bien ansioso, y 10 con propósito. Tus pensamientos muy preocupado o con propósito. ¿Qué evaluación te das? Muy preocupado 1, viviendo con propósito, con claridad. Muy preocupado 1 estoy pensando siempre en lo que se me olvidó y estoy un tanto ansioso de todas las cosas que no he hecho y me siento perdido y confundido. Ese es 1. 2. Y con propósito, tú te levantas con paz, te ves, no solamente te ves tranquilo, te ves conectado, como que tienes información privilegiada, estás con propósito, tienes claridad en tu vida. Del 1 al 10. De igual manera, del 1 al 10, vamos a ver si estás estresado o estás con esperanza. Del 1 al 10, estresado o con esperanza. Estresado es cuando tú estás viendo demonios donde quiera, debajo de la maceta, que te están esperando. Te encuentras mucho a la defensiva y eres duro y eres implacable y no te importa lo que la gente sienta y estás tú desesperado y viendo cómo zafarte de esto y de aquello, estresado. 1, 2. Y con esperanza, tú eres una persona que escucha, eres una persona que tiene presente lo importante, las personas sobre las cosas, una persona que puede confiarse con lo importante. Estresado con esperanza. Y por último, vamos a ver, hemos visto preocupado, con propósito, estresado, con esperanza, y la última es mundano, 1, muy mundano 1, y 10, anclado en lo eterno. ¿Qué es mundano? Es una persona que solamente está pensando en sus problemas y cómo le hago con esto y cómo le saco interés, cómo gano con esto y si no gano no le entro. Una persona muy circunstancial, una persona que se descompone si algo no funciona y se altera si algo no está en su favor, mundana, atada a estas cosas, atada a las circunstancias. Y una persona anclada en lo eterno es una persona que está invirtiendo no en el ahorita, no en lo que quiero, sino en agradar a Dios. Está esperando, tiene su esperanza, tiene su confianza puesta en la justicia de Dios, no en su venganza y cómo avanza y qué tranza. No, está puesta su corazón está anclado en eterno, ahí donde no roban los ladrones, no se oxida las cosas y esta famosa mariposilla, el pollín, no se llama pollín, el hollín descomponen y deshacen las cosas. Del 1 al 10, ¿cómo te calificarías? ¿Mundano o anclado en eterno? Muy bien, excelente. Bien, bueno, con todo esto en mente, quiero que brevemente pensemos en 2 cosas para ganar la lucha en nuestra mente. 2 cosas para ganar nuestra lucha en nuestra mente. La primera cosa es que no somos nuestros problemas, somos nuestros pensamientos. No somos nuestros problemas, somos nuestros pensamientos. Dado ello, quiero que identifiques
identifiques cuál es tu principal fortaleza de engaño. ¿Cuál es tu principal fortaleza de engaño? Y les diré que no pensamos mucho en esto, no pensamos en lo que pensamos, de modo que no sabemos cómo estamos siendo engañados. No solamente lo que sientas, ni por qué lo sientes, lo que piensas. Y sí, va a ser necesario detenerte, casi oler lo que piensas, ver su sombra y que se asoma, no dejarse intimidar por estos pensamientos, confrontarlos, porque más que preguntarle a Dios por qué, es preguntarte qué estás pensando. Que tu pendiente sea lo que estás pensando. Porque antes de cambiar tu comportamiento, debes de considerar tu pensamiento. Y vivimos queriendo cambiar nuestro comportamiento sin ver nuestro pensamiento, y eso nunca va a funcionar, nos va a frustrar. Muchas veces ni cuenta me daba cómo alimentaba mis pensamientos degenerantes, desorientadores y desgastantes, preocupantes, estresantes y mundanales. No era consciente de cómo platicaba más con ellos que con su palabra, que es su mensaje de paz y amor. Y esto lo puedes ver, la ciencia nos ha ayudado muchísimo en esto. Mis amigos, la ciencia y la fe van de la mano. Lo que no va de la mano es la fe y la ignorancia. Y lamentablemente, mis amigos, a veces los que menos son dados a pensar son los cristianos. Nos secuestraron a la iglesia, la religión nos secuestró el cristianismo. Los que menos conectan muchas veces son los cristianos. Y eso no es el cristianismo es aprender a pensar. ¿Qué estás pensando? Y Pablo nos dice que solo hay dos fuentes: mi poder, pensar a mi manera, o el poder de Dios. ¿Cuánta razón, Pablo? ¿Cuál es tu estructura, tu criterio de pensamiento? ¿Es de arriba? ¿Es de abajo? ¿Es de los hombres? ¿Es de Dios? Y les voy a contar una anécdota. Sé que a veces me gusta molestar, solo un poquito, hacer sufrir a otros para que no se aburran. Creo que me voy a cambiar de iglesia y este pastor necesita consejería. No te cambies de iglesia, y sí, tal vez necesito consejería, pero me enseñaron en consejería que debo ser vulnerable, de modo que de nada. Esto era cuando mis hijos eran más pequeños, ahorita ya no se dejan. De esas veces que se quedaban encerrados en el baño y era una desesperación, literal pensaban que se iban a morir. Se agarraban de la chapa como si dependiera la vida de ello, y así ni cómo abrirles, desesperados. Aquí hay alguien, gritaban. Sí, eres tú, les decía. ¿Alguna otra pregunta antes de dejar que te abra? Pero bueno, les decía que uno de mis hobbies es hacer la democión y forjar en otros la paciencia, de modo que me ponía a hacer historias con ellos mientras estaban encerrados en el baño, y les decía, ¿y qué tal si no sales? ¿Y si mejor empiezas a diseñar tu refugio allá adentro? Les decía, ¿te puedo dejar solo mientras voy por un cerrajero? Y empezaron a gritar, no te vayas, no te vayas. Y después les decía, no te quejes de que no te quise ayudar. Está bien, papá, pero no te tardes. Y les decía, bueno, de hecho, pensaba aprovechar para hacer el súper, visitar la familia, ver si ya abrieron el Zócalo, buscar el disfraz de Halloween. Eso ya asustó a algunos cristianos, y eso que ellos no son los que están encerrados. Y ¿saben? Mientras les hacía estas preguntas, ¿saben qué? Les abría la puerta lentamente, sin que ellos se dieran cuenta. Pero ellos estaban tan en su mundo que no se daban cuenta que en todo ese tiempo la puerta estuvo siempre abierta. ¿Será que hay una puerta abierta que Cristo nos abrió en su cruz y su resurrección para que salgamos a todo cuanto Él tiene para nosotros? Pero
las mentiras que nos han dicho y las mentiras que nos hemos creído y las fortalezas que nos hemos hecho, porque tú y yo hemos hecho fortalezas de engaño, tabique a tabique, tabique a tabique, con cada pensamiento que ha sido en nuestra fuerza y no en la fe de aquel que todo lo ha hecho. Tú y yo hemos creado realidades que en lugar de ayudarnos, nos están dañando. Y podemos cambiar cómo pensamos, de modo que nuestro cerebro ya no nos detenga, sino nos defienda. Podemos cambiar cómo responde nuestro cerebro, cómo pensamos, podemos hacerlo. Pero para que esto pase, tú y yo necesitamos identificar cuál es la fortaleza, identificar cuál es la principal fortaleza de engaño. ¿Cuál es tu pensamiento más fuerte? Es que no me va a alcanzar, esto se va a complicar. Yo he pensado esto, es que esto no va a pasar. Esto va a estar cada vez peor. Ahora me digo, mi Dios me suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios me suplirá conforme todo cuanto necesito conforme a sus riquezas en gloria. Ya no vivo por cómo está la economía, ya no vivo por cómo pueda hoy verse mi cuenta de banco. Yo vivo porque mi Dios suplirá todo cuanto necesito de acuerdo con sus riquezas en gloria. Sin embargo, ¿de qué platicas en tus crisis? Yo quiero invitarte a que consideres lo que estás pensando. ¿A dónde te están llevando estos pensamientos? ¿A preocuparte, a estresarte y a mudarte al mundo? ¿Preocuparte, estresarte y mudarte al mundo? Él quiere que vivas con propósito, con esperanza y anclado en lo eterno. Y quiero leerles el versículo 4 de este pasaje que recién leímos, pero en otra versión, porque me parece increíble esta versión. El versículo 4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Vean esto. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas. Vean esto, derribar las fortalezas y el razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Vean esto, ¿no les parece que vivimos justificándonos? Es increíble, pero vivimos por un lado justificándonos y por otro lado juzgando. Vivo justificándome y por otro lado juzgando. Y mucho de cómo vivimos, preocupados, estresados y mudándonos al mundo, es porque en lugar de confrontarnos con lo que pensamos, vivimos por lo que pensamos. Y lo que pensamos usualmente no es lo que quiere Dios para nosotros. Dice esta porción, usamos las armas y destruimos el razonamiento humano y estos argumentos, porque vivimos dándonos razones y explicándonos cosas, y así va a ser, pero todo eso es producto de nuestra imaginación que nada tiene que ver con el plan y el poder que Dios nos tiene. Vean esto, destruimos, no solamente me pongo a platicar con esto que me estoy imaginando, no, destruimos todo obstáculo que se interponga, todo este obstáculo, esta arrogancia que nos impide que tú y yo conozcamos, que otros conozcan de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es imposible que tú y yo obedezcamos si tú y yo no tratamos con lo que pensamos. Suena fácil identificar nuestros pensamientos, pero qué difícil, porque estamos tan ocupados como para sentarnos, despejarnos y llenarnos con los pensamientos de Dios. Eso nos conviene y nos conviene mucho, pero vivimos de manera inercial, llevados por nuestros propios pensamientos, que son las armas del mundo invisible, para que no conozcamos quién es Dios y todo lo que ha hecho por y para nosotros en Cristo. Para todos los que quieren rebelarse, aquí está su oportunidad.
Cárguense con los pensamientos de Dios, usen sus armas, las armas de Dios para destrucción de fortalezas y también para los que batallan con la generosidad. Aquí pueden disparar hasta cansarse, además de que es bien divertido. Me recuerdo de Rambo que disparaba y nadie lo mataba. ¿Se acuerdan? Es una referencia ochentera para los Centennials o la generación Z, que es después de los Millennials, que no saben quién es Rambo, pueden consultarlo en Google. Mis amados, nos preocupamos, estresamos y mudamos al mundo por razones imaginarias. Bien, de modo que para ganar esta batalla en la mente, identificar la fortaleza principal de engaño, y eso es importante porque cuando tú y yo vivimos preocupados, estresados y mudados al mundo, tú y yo estamos luchando con Dios, con el mismo Dios que quiere liberarnos. Y algo que estoy seguro en esta vida es que yo no lo voy a ganar con Dios. Es como golpearme contra la pared. Vez tras vez, no voy a ganarle a Dios. Y cada vez que yo vivo preocupado, estresado y mudado al mundo, yo estoy luchando con mis propias armas. Estoy usando lo que creo, vivo por lo que pienso, y eso es luchar conmigo mismo, es ponerme en contra de todo lo que Dios tiene para mí, es luchar con ¿cómo puede ser esto? Pero vivimos así, usando nuestras propias armas. De modo que quiero que identifiques, que definas primero. Es importante, tú no puedes derrotar a lo que no es definido. ¿Qué es lo que...? Y esto pasó conmigo por muchos años. 3 días antes de predicar, yo pensaba, esto no tiene caso, no vale la pena, es mucho esfuerzo, estoy exhausto, estoy cansado. Daba un mensaje, decía qué bien estuvo, pero después decía, ahora qué voy a hacer, qué voy a decir. No tenía ni idea, me empezaba a angustiar y ahora qué hago. Y vivía preocupado, estresado y mudado, viendo qué hacía para cambiar mi situación. 3 días antes y 3 días después vivía así. No vale la pena, no tiene caso. Pero ahora cada vez que vienen esos pensamientos, ya es cada vez menos fuerte esa tensión, esa lucha en mi mente. Ya no es tan asfixiante y desgastante como antes, pero sigue presente. No he llegado todavía, estoy en el proceso. Pero sí sé lo que Dios ha hecho en mí. Sí sé de qué se trata esta batalla. Y cada vez cuando estos pensamientos llegan a mi vida y no tiene caso, y después no te van a escuchar, y quién va a estar, y todos estos pensamientos obsesivos y que son tan asfixiantes, venían a mi mente. Yo decía, sí tiene caso, sí vale la pena, solo mira la cruz. Es lo que me decía, y con eso enfrentaba, no con mis propias armas, sino con las armas de Dios, enfrentaba esos pensamientos. Sí vale la pena, sí tiene caso, solo ve a la cruz, solo ve a la cruz. Cuando pensaban que era una derrota, ese se tornó en el triunfo de Dios. Solo ve a la cruz. Y si tú piensas que no tiene caso, si tú piensas que no vale la pena, quiero que hoy veas a la cruz, porque ahí valió nuestra salvación. Ahí la cruz de Cristo nos enseña y sigue enseñándonos por los siglos de los siglos que valió la pena, que tu vida tiene caso, que tenemos un propósito por el cual vivir. Identifica cuál es la fuente principal del engaño. Y 2, nombra la verdad que destruye esa fortaleza. Nombra la verdad que destruya esa fortaleza. Nombra la verdad que destruya esa fortaleza. El poder de Dios es mejor que una AK-47. Pero insistimos en balazos que porque dice que es más rápido. Y las armas humanas, que van desde el ver que tranza hasta la venganza, desde la búsqueda del placer, la felicidad, hasta el vivir para lo que quiero, no van a darnos paz. Es increíble cuán agresivos somos, y ahora armados, porque no pensamos en lo que pensamos. Considera, ¿qué piensas? ¿Por qué pienso esto? ¿Te has preguntado por qué pienso esto?
Los pensamientos de Dios son los únicos que pueden con nuestros pensamientos desquiciantes. ¿Cómo te estás llenando de Dios? ¿Estás pensando más como Dios? ¿Piensas más como Dios? Porque Dios nos creó con una mente, este hardware es increíble. Y Dios nos creó para que pensáramos como Dios, pero nos fuimos a los lugares equivocados y nos infectamos con un virus que es peor que el coronavirus. Y ya no pensamos como Dios, pensamos ya en nuestros términos, a nuestra manera, de acuerdo a nuestro interés, cómo podemos salir de esto. Y nos hemos complicado y estamos perdiendo la batalla, estamos perdiendo nuestras familias y estamos perdiendo nuestra lucidez y estamos perdiendo nuestra claridad de nuestro propósito, de la eternidad que nos ha sido reservada. Estamos perdiendo la realidad de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. La guerra espiritual está en mi cabeza, no en regar aceite en la ciudad, en subir a una pirámide vestido de blanco, en que me pasen un huevo o qué otra más, ¿se saben? Es por eso que sigo sin paz. Mis respuestas, mis reacciones son reflejo de solamente, no de lo que otros me hicieron, lo que estoy pasando. Aclaro, no de lo que otros me hicieron, de lo que estoy pasando. Mis respuestas y reacciones son un reflejo de lo que estoy pensando. ¿Estás pendiente de tus pensamientos? Y hoy en la mañana justamente estaba en la cocina y vi que mi hijo mayor llegó al refrigerador, abrió el refrigerador y tenemos una cajita de lechitas de muchos sabores. Y vi que vio la caja, pero no tomó ninguna lechita y cerró el refrigerador. Y le dije, oye, ¿por qué no tomaste una lechita? Y me dice, bueno, es que después mi hermana dice que yo me acabo las leches y mi otra hermana me dice, le dice a mi mamá y me dice de que yo no pienso en los demás y para que no haya estas complicaciones, mejor que ellas abran la cajita para que no haya represalias y para que después ya no me den, mejor ellas que abran la caja y yo veo hoy cuando tomo una. Y me quedé pensando en lo que me estaba diciendo y le dije, hijo, ¿cuándo fue la última vez que no te dejamos entrar porque te tomaste más de una leche? ¿Cuándo fue esa vez que ya no te dejamos dormir en tu recámara porque no solamente te comiste una leche, te acabaste la caja? ¿Cuándo fue que te vimos mal o que nos distanciamos de ti porque te estás tomando muchas lechitas? Y movió la cabeza así como que bueno, creo que no, nunca. Pero ¿no les parece que tú y yo vivimos movidos por mentiras de lo que nos dijeron o de lo que nos decimos? Pensamientos que vienen de este mundo invisible y oscuro que nos engañan y nos aprisionan en fortalezas que van construyendo pensamiento por pensamiento, diciéndonos que no tenemos derecho a, que no tenemos por qué hablarle a un Dios que nos ama, que nos cuida, que hemos sido desheredados ya hace mucho, que ya no tiene caso, no tenemos más lugar en su casa, que no tenemos más su amor, que para qué venimos, para qué insistimos. Todas esas voces que nos achacan y nos machacan nuestros errores y nuestros pecados y el pasado. Ese no es Dios, el Dios que te ama, el Dios que pagó en la cruz el precio de tus pecados. Ese Dios no es el Dios que está descrito en las páginas del Evangelio. Tú puedes venir a casa, tú puedes regresar con confianza y saber que eres perdonado y que Dios va a cuidar de ti y va a ver por ti y no va a juzgarte por cómo has sido ni lo que has tenido. Dios va a hacer de ti la persona que Él pensó que fueras. Si tan solo tú hoy le crees y tú hoy vas más por sus pensamientos que por los muchos pensamientos que tienes o que te han dicho de ti. De modo que, ¿cuál es la fortaleza principal de engaño en tu vida? ¿No vale la pena? ¿No tiene caso? Como por mucho tiempo yo me había atascado en eso y ahora puedo decir cada vez, sí vale la pena.
sí tiene caso. Solamente ve a la cruz. En la cruz lo puedes ver. En la cruz lo puedes ver. De modo que, ¿qué les parece si oramos? Padre, quiero pelear con tus armas. No quiero desgastarme más pensando en esto y pensando en aquello. De modo que hoy cedo mis armas a ti. Cedo mis armas. Y quiero aprender a usar tus armas. Si hoy tú, en esta oración, tomas la decisión de ceder tus armas, quiero orar por ti. Porque yo creo que no es casualidad que estés aquí. Yo creo que Dios desea hacer una obra increíble en tu vida. Cambiar tu vida desde lo más profundo, desde tu mente. Y si tú eres esa persona, solamente dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por creer que la vida era así, que tenía que ser así. Ahora creo lo que hiciste por mí en la cruz y cedo mis armas. Te entrego mis armas, las armas que tú hayas usado o las armas que tú identifiques que has usado para defenderte, para cuidarte, para protegerte, para proveerte. Dios es grande y suficiente para hacer en ti y a través de ti lo que tú más deseas e imaginas. Él quiere darte sus armas con las cuales tú destruyas lo que hasta ahora te ha detenido de ser la persona que Él pensó que fueras. De modo que en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada persona que hoy ha rendido sus armas, cedido sus armas, para que tú seas, Señor, en el curso de esta semana y en el curso de esta serie, Señor, trayéndoles las armas que tú has pensado para ellos, equipándolos, levantándolos, animándolos, impulsándolos y formándolos en la persona que tú pensaste que fuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por estar aquí, familia. Nos vemos, les invitamos el miércoles en el grupo de comunidad. Les invitamos a participar de nuestras redes, a interactuar en las reflexiones. Gracias una vez más. Excelente semana, excelente domingo.